Le dicen esta pausa. Ok. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Hola? Ahora sí, Sí, dicen. Ah, ya, ok. Bueno. Qué desgracia. Bueno, ya, ok, continuemos entonces. Estamos hablando sobre las responsabilidades de los auditores y administrativos en este caso, ¿no? Bueno, una de las responsabilidades es que deben tener un juicio profesional, no tomar, en este caso, por alto cualquier situación, y no debe caer en la generalización de los procesos, ¿no? Siempre debe verificar. Otra responsabilidad del auditor es que en el caso de que existan indicios en que la información proporcionada esté fraudulenta, pues debe buscar los mecanismos para realizar una investigación adicional que corrobore esa situación. ¿Por qué? Porque es fácil que le mientan a uno, pues, ¿no? Lo importante es que uno debe estar seguro de que esa información que nos han proporcionado y que sea la real y que no, en este caso, no incurramos en un informe errado justamente por confiar en una información fraudulenta. Y para eso nosotros elaboramos, lógicamente, una planificación de auditoría y revisamos documentación. Otra responsabilidad del auditor administrativo, en este caso, es identificar y evaluar los riesgos de representación errónea y su importancia relativa, ya sea debido al fraude o error, basándose en el entendido de la entidad, su entorno y el control interno. Es decir, que nosotros como auditores debemos estar evaluando cada cierto tiempo, identificando, en este caso, cada una de las áreas en las cuales nosotros consideramos dentro de nuestro plan de auditoría que debemos ir revisando de que vayan funcionando, engranando, en este caso, con los objetivos de la empresa y que los controles internos, lógicamente, sean eficientes. Otra responsabilidad es obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre si las representaciones erróneas de importancia relativa existen a través del diseño de implementación de las respuestas apropiadas de riesgos evaluados. Es decir, que nosotros como auditores debemos contar con información suficiente, ¿no?, contundente, que respalde nuestro informe final de auditoría, ¿ya? Y lo vamos a lograr nosotros justamente diseñando, implementando ciertas tareas que ya fueron elaboradas y planeadas con anticipación y plasmadas en los programas de auditoría que vamos a ir ejecutando. Es decir, que vamos a ir mitigando el riesgo de detección. Otra responsabilidad de los auditores administrativos es establecer una opinión sobre los estados financieros basándose en conclusiones obtenidas de la evidencia de auditoría. Es decir, que nuestra opinión, en este caso, que va a formar parte del informe de auditoría administrativa, tiene que estar basada en evidencias, en este caso, de auditoría. Es decir, los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo no hacen más que justificar el trabajo realizado, ¿no? Cómo lo hemos hecho y que esta documentación sustenta en el informe final en el cual decimos, mire, señores, el problema en la organización y en la parte de administración y logística, qué sé yo, distribución de los productos que comercializa la empresa, se basa porque en realidad no hay un control adecuado del traspaso y salida de los repuestos, productos, en este caso, que la empresa destina para la entrega, comercialización y demás. Y lógicamente tenemos en este caso un informe en el cual no encontramos nota de salida, no encontramos notas de recepción, existe una salidita manual en el cual no hay una persona que le llegue, maneje el control adecuado de que si volvió o no volvió ese producto, o si fue facturado o no. Entonces,
esa documentación es importante porque en función a eso nosotros vamos a basar el informe de la auditoría. Otra responsabilidad es dictaminar sobre los estados financieros y comunicar de acuerdo a los resultados obtenidos, es decir, el informe final. El dictamen, en este caso de la auditoría administrativa, no es más que un informe con, en este caso, con observaciones y sugerencias, ¿no? Es decir, hemos observado ciertas situaciones y recomendamos, en este caso, recomendamos o sugerimos realizar ciertas operaciones. Ese informe se lo presentamos a la alta gerencia, es decir, al alto mando de la empresa. Son ellos los que en realidad tienen que aprobar dichos cambios y nosotros como auditores, en este caso, hacemos el seguimiento de que se vayan cumpliendo las modificaciones antes ya autorizadas por la alta dirección de la empresa. ¿Esto por qué? Porque se entiende de que, a ver, de que nosotros como auditores y como dependientes tenemos que buscar la excelencia en los procesos, en los controles, para que la empresa en este caso pueda obtener mejores rentabilidades, corra menores riesgos y demás, pues, ¿no? Diferencia y similitudes entre la auditoría operativa y los otros tipos de auditoría. A ver, vamos a hacer una diferencia entre la auditoría financiera y la auditoría de cumplimiento. También vamos a hacer referencia a la auditoría informativa. Ok. Fíjense, la auditoría financiera, como similitudes, tiene que están orientadas a evaluar si los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con los criterios establecidos. La diferencia, la auditoría operativa en este caso, la auditoría operativa evalúa los procesos y métodos de operación de la administración financiera, revisa en este caso los estados financieros. Fíjense, es decir, que la diferencia entre la auditoría financiera y la auditoría administrativa operativa radica en que se evalúa en la auditoría operativa los procesos y métodos de operación y la administración financiera en su conjunto, es decir, la administración de la empresa, la toma de decisiones, los procesos y demás. En cambio, la auditoría financiera solo evalúa la razonabilidad de los estados financieros a una fecha dada. ¿Ok? Eso. En cambio, la auditoría de cumplimiento está orientada a determinar si se cumplen los reglamentos y procedimientos de la entidad, como similitudes, y la auditoría operativa, como diferencias, evalúa el cumplimiento de los procesos y en este caso, y la auditoría de cumplimiento gestiona, en este caso, el cumplimiento de los procesos. Fíjense, la operativa evalúa el cumplimiento de los procesos. En cambio, la de cumplimiento gestiona el cumplimiento de los procesos. Es decir, que forma parte de lo que son los procesos dentro de una organización. Aquí nosotros formamos parte y orientamos. En cambio, en la auditoría operativa, nosotros en este caso, hacemos mención a que se cumplen los procesos, revisamos, evaluamos como lo que hace una auditoría. La auditoría, tipos de auditoría. Auditoría informática, como similitudes tenemos que requieren que los sistemas informáticos estén de acorde a las necesidades de la organización. Es decir, de que los sistemas informáticos, en este caso, deben adecuarse a las necesidades de la empresa. Y es lo que generalmente a veces no pasa. A veces los sistemas no están encasillados para este tipo de organización y quieren que la empresa, en este caso, quiere que la empresa utilizar ese sistema y en su defecto a veces forzan a la empresa a que se adecue a lo que se tiene
como opciones dentro de lo que es un sistema informático. Pero, bueno, en ambos casos requieren de sistemas informáticos, ¿no? Tanto lo que es la auditoría administrativa como la auditoría informática, como similitudes. Diferencia, la auditoría operativa evalúa los procedimientos del sistema informático. En cambio, la auditoría informática revisa el adecuado funcionamiento del sistema informático. Es muy diferente, ¿no? Es decir, que la auditoría operativa siempre va a revisar, va a evaluar los procedimientos de ese tipo de auditoría, de ese tipo de sistema. En cambio, la informática va a revisar, en este caso, el funcionamiento, el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí van a evaluar, en este caso, los procesos, el procesamiento de datos, el ingreso de la información, para que se generen los reportes y demás. Entonces ya hablamos de otro tipo de auditoría. Es muy diferente. Bueno, con eso hemos acabado esta unidad, la unidad número 1, que hace referencia a aspectos, en este caso, generales de la auditoría administrativa a nivel general. Solamente querer añadir de que antes en sus inicios, al auditor se lo veía como un policía, es decir, que viene la auditoría y nos va a hacer reventar, nos van a observar todo y demás. Bueno, ese era el concepto que antes se tenía con lo que era la auditoría, digamos, ¿no? Los profesionales del área de auditoría. También eran personas que eran desconfiadas de todo el mundo. En cambio ahora, el enfoque de la auditoría administrativa ha cambiado. Es decir, ahora ya no es el policía que viene y te controla, que te dice, señor, ¿cómo está haciendo? Y qué más. Ahora, la auditoría administrativa está más enfocada en ayudar, en solucionar, en colaborar, ¿no? Y no en sancionar directamente como antes se lo hacía. Antes el auditor llegaba y decía, esto está mal, bueno, ok, lo voy a reportar en tu informe, y bueno, si no funciona el funcionario, el trabajador, bueno, lo veremos y se acabó. En este caso, ahora la auditoría administrativa ya cambió el enfoque, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Fundamental. Ayudar a alguien que no sepa, por ejemplo, cómo proceder en ciertas situaciones, entonces nosotros como auditores vamos, lo ayudamos, lo orientamos. La idea es que esto engrane y que lógicamente sea fluido el proceso, ¿no? Dentro de lo que son cada una de las áreas en la empresa. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir. Vamos ahora a entrar a lo que es la unidad número 2. Ese tema todavía no está cargado en la plataforma, lo van a tener la próxima semana. De acuerdo al contenido, esta semana más tendríamos que entrar sobre aspectos generales de la auditoría administrativa. La próxima semana voy a subirles un video, jóvenes, voy a subirles un video para que ustedes puedan hacerme un resumen sobre aspectos generales de la auditoría administrativa como reforzamiento a todo lo que hemos visto en la unidad 1, ¿ya? Esta semana, si no se olviden que deben realizar el foro de debate. Ok, vamos. Sí, dígame. ¿Cuándo es? Es que no pueden, por el momento no puedo acceder siempre, dicen, a plataforma. Ya, su nombre de usted es, a ver, dígame. Janet Tardío Zárate. A ver, Janek Tardío, voy a ver. Janek. En realidad, mire, todos han ingresado, por lo que yo veo, Jimena nunca ingresó, Jimena Flores, Jeremías, Lidia, no está usted en la lista. Janek, no está, le comento. ¿Usted pagó en este caso la matrícula, ya? Pagar todo en uno, le dicen. Yo siempre pago, en el primer semestre igual lo pagué todo en uno, pero por ahora me dijeron que mientras que no presente
el título en provisión nacional legalizado, no puedo acceder todavía y no, según ellos me dijeron que no puedo hacerme inscribir. Y por eso, como la anterior clase ya le comenté, ¿no? Me vine aquí a Sucre a hacerle legalizar mis papeles. Ya. Y la siguiente semana me entregan y ya estaría volviendo. Le dicen que cuando hacen eso no lo habilitan, pues le dicen. Y el sistema desde Cochabamba ya pasó varias veces. El mismo sistema lo cierra. Ujú. Ya, ok, no hay problema. En el caso de usted, Janet, eh, una vez que usted esté registrada en la plataforma, le voy a habilitar para que usted se pueda poner al día ya en las actividades. Ya está ¿Ya? bien, dicen. No se preocupe, que todavía tenemos tiempo y yo creo que hasta la próxima semana ya usted regulariza todos sus trámites, pues, ¿no? No se preocupe. Sí, no faltarme a clases. Estoy asistiendo a las clases, dicen, aunque no esté habilitada en el sistema. Sí, no se preocupe, solamente en el grupo, en el área de chat, póngame presente para que yo ya la considere, ¿no? Como ya sé su caso, entonces no va a haber ningún problema, ¿ya? Por mi parte no hay. Ok. A ver, vamos a ver la segunda unidad, en este caso. No quiere. A ver, vamos a cerrar esto. Vamos a dejar de compartir, mejor dicho, para esto. Ok, ahora sí, vamos a ver la segunda unidad. Vamos a ver sobre la parte de la normativa de la auditoría operativa o operacional, ¿ya? A ver, como toda auditoría está normado, en este caso, debe estar normado por, por normas internacionales, por normas nacionales, en este caso, como lo que sucede, por ejemplo, en la auditoría de estados financieros. Por ejemplo, en la auditoría de estados financieros, la auditoría financiera, pues está normada, en este caso, sobre las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿no? Que son 14. Y, lógicamente, entre la ausencia de una de esas normas en relación al punto en cuestión, pues se adoptan, en este caso, las normas internacionales de contabilidad. Bueno, en cambio, en la auditoría administrativa ya contamos con unas normas específicas que la vamos a ver a continuación. A ver, las normas de auditoría. Las normas de auditoría operacional permiten en este caso asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría. Porque es cierto, porque si no tuviésemos un norte, unas directrices, ¿no?, en las cuales nos vamos a basar, pues cada quien haría en función a su experiencia y a lo que considera más importante el camino a tomar para poder realizar este tipo de auditoría. Entonces, es importante en este caso uniformizar los procesos, ¿no?, para tener un solo camino en el cual todos debemos enfocarnos en el uso de la profesión de la auditoría operativa. Son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en cualquier entidad pública o privada. Como yo les decía anteriormente, el departamento de auditoría interna generalmente se aplica más en el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público, al administrar recursos del Estado, pues lógicamente necesita contar con profesionales que ayuden a controlar, en este caso, que no existan errores ni fraudes en los procesos, en los registros, hasta llegar a los estados financieros. ¿Por qué? Porque lastimosamente el servidor público siempre busca sacar provecho, ¿no? No digo todo, pero generalmente es lo que sucede, o ventajas a favor, lógicamente, de un grupo de personas y el desmedro de la institución, ¿no? Al final y al cabo es la que sufre estos errores o fraudes, ¿no?, en este caso. Entonces, la auditoría nace ahí, pues, ¿no? Nace justamente de esa necesidad, tanto en el sector público como privado, más en el público, que es lo que tradicionalmente se hace. En el sector privado también sí es importante, en este caso, la aplicación, pero en realidad, si es una empresa mediana, chica,
generalmente no justifica tener un auditor interno, aún por el volumen de operaciones y demás, ¿no? Generalmente contratan este tipo de profesionales en el sector privado las empresas grandes que mueven un volumen de transacciones significativas y que de una u otra forma ya el control por parte de las cabezas se vuelve un poco más difícil, ¿no? Porque también ellos tienen tareas específicas en las cuales deben desempeñar su trabajo día a día. Normativa para realizar un trabajo de auditoría operativa. A ver, un trabajo de auditoría operativa debe sustentarse en las siguientes normas. Las normas para el ejercicio profesional de la auditoría son normas, en este caso, establecidas para el ejercicio de las auditorías, en este caso, de auditorías internas. También tenemos las normas de la 13ª Conferencia Internacional de Contabilidad. En este caso, son normas internacionales que se han establecido justamente para el proceso de las auditorías administrativas. También tenemos las normas de auditoría generalmente aceptadas porque de una u otra forma establecen ciertos procesos de registro que nosotros como auditores administrativos también debemos conocer y debemos entender en el proceso de la revisión de las mismas, ¿no? También tenemos las normas nacionales e internacionales de auditoría operacional. Y por último tenemos el código de ética, que este código de ética va más enmarcado en lo que es la conducta que debe tener cada profesional, ¿no? De una forma ética, valorando en este caso los valores o los principios mismos de la profesión contable. Las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, llamadas también NEPAI, ¿no? Normas de ejercicio profesional para auditoría interna. El cumplimiento de las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna es esencial para el ejercicio de las responsabilidades de los auditores. En realidad, el tema de las auditorías internas es importante que se apliquen en función a las normas del país. ¿Por qué? Porque van a definir en este caso principios, responsabilidades y el ejercicio mismo de la profesión contable dentro de lo que es la auditoría interna. Como propósito, estas normas definen principios básicos que representan el ejercicio de la auditoría interna tal como debería ser. En este caso, proveer un marco para ejercer y proponer un amplio rango de actividades de acuerdo de auditoría interna de valor añadido, es decir, de que debe promover en este caso el ejercicio de las actividades que se van a desarrollar dentro de la auditoría interna en función a estas normas de PAI. Establecer las bases para medir el desarrollo de una auditoría interna, es decir, ¿cuáles van a ser las bases? Entendemos que, por ejemplo, para yo realizar una auditoría, debo establecer un plan de auditoría o un MPA, que es un memorando de planificación de auditoría, en lo cual yo debo de establecer objetivos, un objetivo general, un objetivo específico, debo de delimitar mi alcance, es decir, bajo qué periodo, qué departamento, qué áreas, ¿no? Debo enmarcar un cronograma de actividades en función, lógicamente, a tiempos, una columna de tiempos y actividades, para tener un avance eficiente y poder controlar el tiempo del inicio y finalización de la auditoría. Debo establecer mis programas de auditorías muy importantes. ¿Por qué? Porque me van a dar las pautas, en este caso voy a establecer cada uno de los procesos que debo realizar dentro de lo que va a ser el trabajo de campo de la auditoría interna. Eso es importante, ya lo vamos a ver más adelante dentro de lo que son la elaboración de los papeles de trabajo
y la elaboración, en este caso, de lo que es la planificación de auditoría y los programas, ¿no? Vamos a utilizar, en este caso, unos formularios preimpresos que tengo yo y que se los voy a proporcionar para que ustedes vayan trabajando en el mismo. Fomenta, en este caso, la mejora de los procesos y operaciones de la organización, ¿no? Es decir, que estas normas van a fomentar a través de la auditoría interna de que los procesos y las operaciones dentro de la organización sean cada vez más eficientes, eficaces, ¿no? Dentro de lo que es el movimiento natural de las operaciones que realiza una empresa. ¿Cómo se clasifican las normas de PAI? Se clasifican en normas sobre atributos y normas sobre desempeño. Es decir, los atributos que debe tener el profesional que va a realizar, en este caso la auditoría interna, y cuál es el desempeño esperado dentro de lo que es la ejecución misma de la auditoría. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, acá. ¿Qué son los atributos? ¿Cuáles son las cualidades, atributos que debe tener, en este caso, poseer un auditor administrativo? Uno es el propósito de la autoridad y responsabilidad. El propósito de la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna debe estar formalmente definidos en el estatuto, la conformidad con las normas y estar aprobadas por el Consejo. Esto es importante, porque si yo voy a hacer una auditoría y soy dependiente de la empresa, pero formo como una unidad de apoyo de la gerencia, pues el propósito de la auditoría debe estar respaldada de una autoridad que le fue delegada para poder supervisar y, lógicamente, esa autoridad viene casada con una responsabilidad en el cual debe emitir un informe de auditoría para poder, en este caso, notificar a la gerencia, ¿no? En otras palabras, el Departamento de Auditoría Interna no es más que las tareas que debería, en este caso, realizar la gerencia, pero por esa falta de tiempo, pues lo que se busca es reemplazar por una área especializada y que debe reportar todo ese informe directamente a la gerencia. No reportar a las áreas, no reportar a las personas operativas, no, directamente a la gerencia, porque es la persona en la cual va a tomar las decisiones para las correcciones de cada una de ellas. Pero nosotros tenemos que tener esa autoridad para poder exigir, ¿no? Porque si no, no podríamos hacer nada como auditores. Otra característica importante, ¿no? Como atributos que debe poseer un auditor administrativo es la independencia y la objetividad. La actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Hay que entender algo. Cuando hablamos de independencia, la independencia está muy cuestionada en realidad, ¿no? En el tema del Departamento de Auditoría Interna. ¿Por qué? Porque no puede dar fe pública, porque no es una persona externa, ella es una persona interna que forma parte del equipo de trabajo, forma parte de la planilla de las nóminas mensuales y por ende recae en la condición de dependencia hacia la empresa. Pero cuando hablamos de independencia nos hacemos referencia a que debe contar con una independencia en las diferentes áreas en las cuales va a realizar su trabajo. Es por eso que dentro de la escala piramidal de una organización, el Departamento de Auditoría Interna no depende de nadie, sino directamente es una unidad de apoyo o staff de lo que es la gerencia general. Porque si dependería, por ejemplo, el Departamento de Auditoría del área administrativa, cuando yo revise, en este caso, los procesos y cumplimiento de las tareas que realiza el Departamento Administrativo y mucho más el gerente de administración, pues no voy a tener, en este caso, la autoridad suficiente e independencia para poder cuestionar
en este caso, ciertas tareas o decisiones que hubiese tomado la gerencia administrativa. Porque no se olviden de que hay decisiones en las cuales pueden afectar económicamente o pueden, en este caso, afectar el correcto desenvolvimiento de las tareas dentro de las diferentes áreas de la empresa. También, también la objetividad del trabajo debe ser, en este caso, desde un punto de vista científico. Es decir, no debemos recaer en lo que es, el vicio de lo subjetivo. El vicio de lo subjetivo. ¿Por qué? Porque en realidad hay que tomar en cuenta de que nosotros debemos basar, en este caso, la auditoría y todo el proceso enmarcado dentro de lo que es un método científico, ¿ya? Que no es más que una investigación científica a través de diferentes técnicas y herramientas que nosotros consideremos importantes aplicar. Es por eso que no podemos recaer en lo subjetivo, es decir, que Mengano, según él, dice de que el proceso es eficiente, nosotros decimos que no, y que Juan Pérez y Martín dicen que sí, que no, y que todo el mundo, bueno, tiene una diferente opinión. No, nosotros decimos, no señores, esto no es eficiente, ¿por qué? Porque de acuerdo al programa de auditoría y la documentación respaldatoria, y aquí tenemos la documentación, vemos de que existen errores en los procesos, aquí están los registros, vemos de que no hay una comunicación acertada dentro del departamento de logística con el departamento de ventas, porque muchas ventas se caen porque el departamento de logística no entrega en los tiempos establecidos y comprometidos por el área comercial en el tema de las ventas propuestas por diferentes áreas. Entonces, y aquí tenemos las pruebas, los correos, los mails, la información, los registros y demás. Entonces, lógicamente, nosotros teniendo una información sustentatoria, física, vamos a ser objetivos dentro de lo que va a ser nuestro informe. Pericia y debido al cuidado profesional. Otra de las atribuciones que debe tener el profesional que realiza auditoría administrativa es que los trabajadores deben cumplir con pericia y con el debido cuidado profesional. Es decir, la pericia es una experiencia que deben ellos tener innata, ¿no? Esto generalmente recae por años de experiencia, es decir, que si yo estoy comenzando a realizar auditorías administrativas y demás, o cualquier otro tipo de auditoría, no voy a tener los elementos suficientes